2023 me incorporé a Fisabio con el programa Ramón y Cajal, ¿vale? Yo casi todo lo que he hecho en investigación ha sido en genómica de organismos patógenos, ¿vale? Virus, bacterias, aunque es verdad que a lo largo, además de mi línea principal, pues he establecido muchas colaboraciones precisamente por el hecho de ser bioinformático, ¿no? Te permite participar en muchas líneas transversales. Entonces he hecho también transcriptómica de modelos animales de enfermedad, he trabajado en otros patógenos aparte de los que en mis grupos de investigación se trabajaban, ¿no? Y bueno, hoy voy a contaros un poco de toda esa parte del pasado. Bueno, de toda aquella parte de mi pasado, por decir así, algunas cuestiones bueno, algunos resultados que tuvimos, ¿de acuerdo? Bueno, los que hayan estudiado en la Universidad de Valencia sabrán que la Facultad de Ciencias Biológicas siempre se ha dado mucha importancia al estudio de los procesos evolutivos, ¿de acuerdo? A distintos niveles. Y en concreto, mucha de la investigación en genómica que yo he realizado ha sido utilizando aproximaciones evolutivas. Y aunque parezca una cuestión de ciencia básica, ¿no? Esto en realidad no lo es tanto. Y estas aproximaciones tienen un potencial significativo en investigación clínica y biotecnológica, y voy a intentar convenceros de esto, ¿vale? Entonces, bueno, primero unos conceptos básicos para los que no sean de biología relacionados con evolución, ¿vale? La evolución de los organismos o, bueno, de las entidades biológicas en general sucede a través de generaciones, es un hecho universal, ¿vale? Y sucede en respuesta a presiones ambientales, a dinámicas dentro de los ecosistemas o de las energías biológicas de los organismos, ¿vale? Es un proceso continuo y ocurre a nivel poblacional. Este nivel poblacional no son poblaciones de organismos, pueden ser poblaciones de entidades biológicas en el sentido de dentro de un organismo complejo, de un animal, de un humano, pueden haber poblaciones de células que evolucionen. ¿De acuerdo? Si hablamos de la evolución de humanos, entonces es la población de ese organismo humano, animal, virus o lo que sea, lo que va a evolucionar. ¿De acuerdo? Y los factores que impulsan esta evolución o estos cambios son muchos, ¿vale? Hay un montón de factores implicados. Mutación, deriva genética, migraciones, selección natural, selección artificial. Hay muchos factores que impulsan este cambio. Nosotros en concreto me voy a centrar en la selección natural, ¿de acuerdo? ¿Y qué es la selección natural? Bueno, todos los organismos viven adaptados a su entorno, ¿no? En el que desarrollan su actividad biológica. La selección lo que hace es favorecer que los individuos que tienen rasgos que les permiten sobrevivir más y reproducirse más, principalmente reproducirse, en ese ambiente, los rasgos que tienen esos individuos son los que perduran en la población, ¿vale? Son los que incrementan su frecuencia. Si nosotros tenemos aquí en naranja, esto es un nicho biológico, un ambiente, imaginaos una temperatura, ¿vale? Que es estable a lo largo de un tiempo. Normalmente los organismos que vivan en ese entorno estén adaptados o sus características y rasgos biológicos les permitan medrar de forma óptima de acuerdo a la temperatura que hay. Si por lo que sea hay un cambio brusco y la temperatura de ese nicho biológico, de ese ambiente, sufre una variación, lo que vamos a ver es que a lo largo del tiempo, en la población de esos organismos, probablemente el rasgo biológico que le permitía estar adaptado a esa temperatura cambie, ¿vale? Para adaptarse a la nueva característica ambiental. ¿De acuerdo? Estos cambios es lo que nosotros llamamos presiones de selección, ¿vale? Y esas presiones de selección es lo que suelen hacer que los rasgos biológicos varíen a lo largo del tiempo, ¿vale? Estas presiones actúan sobre la diversidad que ya existe en una población,
Nosotros, imaginaos una población humana con distintas alturas, nosotros lo que tenemos es una distribución heterogénea de fenotipos, ¿no? O de características. En este caso son alturas, pues tenemos una cierta parte de la población que tendrá una altura por debajo de la media, una cierta parte que tendrá una altura por encima de la media y luego habrá pues la gran mayoría, ¿vale? Imaginemos una distribución normal que estará en un valor promedio. Si cambian las características ambientales, hay una presión de selección que lo que hace es que aquellos organismos, aquellas personas que sean más altas, por lo que sea, pasan a dejar más descendencia, sobreviven mejor, se reproducen mejor, dejan más descendencia. Lo que pasará es que con el tiempo probablemente la distribución de estas características, de este rasgo va a cambiar. ¿Vale? Esto es una simplificación. Estos procesos son mucho más, son más complejos y estos son modelizaciones ideales, pero es para que os hagáis una idea. ¿Qué pasa con los patógenos? En el caso de los organismos patógenos, los patógenos obligados, su ambiente, su nicho ecológico es el hospedador, ¿vale? Es un virus que sobrevive, bueno, sobrevivir en el término, hablando de virus, es un poco pillarse los dedos, ¿no? Pero bueno, que se encuentra dentro de un hospedador y se transmite de hospedador a hospedador, lo que se va a encontrar siempre es el nicho ecológico definido por ese hospedador, ¿vale? Las presiones de selección típicas en estos casos son el sistema inmune del hospedador, el que haya nuevos hospedadores, que de una población a otra el patógeno dé un salto y se encuentre con un nicho ecológico nuevo, ¿vale? Por ejemplo, los saltos que vemos entre especies, ¿no? Las zoonosis, un hospedador que está un patógeno que está adaptado a una especie animal y que de repente pega un salto a otra especie animal. Y las características biológicas de ese nuevo nicho pueden variar, ¿de acuerdo? O incluso características biológicas como puede ser temperatura interna, desde temperatura interna hasta comunidades ecológicas presentes, microbiota diferente o lo que sea, ¿de acuerdo? O otra presión de selección importante son los tratamientos, ¿vale? Los tratamientos que nosotros utilizamos son una presión de selección muy fuerte y que hace que muchos de los patógenos que sufrimos desarrollen rasgos nuevos, ¿vale? Para enfrentarse a estos tratamientos. Y todas estas presiones lo que hacen es que dejan marcas y señales en los genomas que en muchos casos persisten a lo largo de las generaciones. Y eso es lo que nosotros detectamos y estudiamos. Un ejemplo muy claro, la resistencia a antibióticos, ¿vale? Es la presión de selección más evidente que encontramos en patógenos bacterianos. Nosotros tenemos una población de bacterias con, digamos, un perfil de resistencias heterogéneo. En el momento que aplicamos un tratamiento a antibióticos, un tratamiento con antibióticos, lo que puede suceder es que todas aquellas bacterias que son susceptibles mueran. Las que, por la razón que sea, son resistentes a ese antibiótico, porque tienen de forma natural una mutación, porque se encuentran de forma física en una zona del organismo en el cual la dosis de antibiótico no llega bien y entonces esto hace que puedan persistir distintas situaciones, ¿de acuerdo? Lo que puede hacer es que la siguiente generación, estas bacterias que son resistentes, aumenta su frecuencia, ¿de acuerdo? Entonces, estas bacterias, estos fenotipos que antes estaban en una frecuencia muy baja en la población, lo que hacen es que aumentan su presencia. Otro ejemplo, adaptación a hospedador, ¿de acuerdo? Tenemos muy recientemente el caso del SARS-CoV-2, que claramente está emparentado con linajes de coronavirus animales, que en un momento dado ha saltado a humanos, ¿de acuerdo? Y hay estudios que indican cuáles son las diferencias entre sobre todo en el receptor de la espícula, ¿de acuerdo? Del SARS-CoV-2 que le ha permitido infectar muy bien a humanos con respecto a los otros coronavirus que infectan a animales, ¿de acuerdo? O este artículo que salió la semana pasada que habla de cuidado que la gripe aviar estamos a una o dos mutaciones de que empieza a transmitirse entre humanos, ¿de acuerdo? Y estos son procesos evolutivos que suceden en organismos. Estas características biológicas que os he comentado que
sobre las cuales trabaja la selección, en realidad provienen de la diversidad genética que existe en la población de estos organismos. ¿Vale? Puede ser que, si vemos a lo largo del tiempo, la población lo que haga es evolucionar una característica en concreto. Podemos ver diferencias en la frecuencia de esa característica, o si el proceso es muy fuerte, o si hay otro tipo de factores como migraciones, barreras geográficas, lo que sea, esto puede dar lugar a procesos de especiación. ¿De acuerdo? Y que de un organismo se acaban derivando dos especies distintas. ¿Vale? Si nosotros si lo resumimos de una manera un poco más gráfica, lo que tenemos es que, bueno, en una población de microorganismos, el crecimiento y la reproducción lo que llevan es a una población que tiene una cierta diversidad fenotípica. ¿Vale? Y la selección natural puede actuar sobre esta diversidad existente de la siguiente manera. Cuando hablamos de selección positiva, lo que nos referimos es que hay un fenotipo que mejora la supervivencia y la reproducción de esta célula o de este organismo, ¿de acuerdo? Con respecto al fenotipo ancestral. Y ese nuevo fenotipo, en este caso el amarillo, lo que hace es incrementar su frecuencia en la población. Cuando hablamos de selección negativa, lo que nos referimos es que los nuevos fenotipos que aparecen no mejoran ni la tasa de supervivencia ni la de reproducción. ¿De acuerdo? No es que no mejoren, es que puede incluso que la empeoren. ¿De acuerdo? Y ahí lo que tenemos es una selección negativa. ¿Vale? El fenotipo dominante va a seguir siendo el fenotipo ancestral. ¿Vale? O la característica ancestral, aquella que maximiza las probabilidades de reproducción y supervivencia. Y luego lo que puede suceder es que las nuevas características o fenotipos que aparezcan no influyan, ¿vale? Ni en la tasa de reproducción ni en la de supervivencia. Y por tanto, la selección en este caso no actúa y lo que tenemos es que la población sigue manteniendo una diversidad en la frecuencia de esta característica concreta. ¿De acuerdo? Podemos establecer un paralelismo con esto que vemos a nivel externo o a nivel fenotípico con lo que sucede a nivel del genoma. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos una secuencia ancestral que cuando la población, van pasando las generaciones y tenemos una población, sobre esta secuencia ancestral se acumulan mutaciones. Tenemos mutaciones sinónimas, que son aquellas que no implican un cambio de aminoácido y que, por tanto, la estructura de la proteína de esta secuencia codificante, estas son secuencias codificantes, ¿de acuerdo? La estructura de la proteína se mantendrá igual, ¿vale? Por tanto, estas mutaciones sinónimas, si la estructura de la proteína se mantiene igual, la función proteica se mantendrá igual, ¿vale? Lo que asumimos es que la selección no puede trabajar sobre ella, porque el fenotipo va a ser igual que el ancestral, ¿de acuerdo? En cambio, mutaciones no sinónimas lo que hacen son que hay un cambio aminoacídico en esta secuencia. Ese cambio aminoacídico potencialmente puede afectar al plegamiento, a la estructura de la proteína y a su vez potencialmente puede afectar a la función que ésta desarrolla. ¿De acuerdo? Lo que implica que se pueda desarrollar una nueva característica. Lo mismo que antes. Selección positiva. Si estas nuevas características mejoran la supervivencia y la reproducción, lo que nosotros veremos en la población final es que hay una acumulación de mutaciones no sinónimas que es superior a la de las acumulaciones sinónimas. ¿De acuerdo? Porque la selección está potenciando estas mutaciones no sinónimas que generan nuevas características. Si estas mutaciones no sinónimas o estas nuevas características no mejoran supervivencia ni reproducción, lo que va a pasar es que estas mutaciones no sinónimas no serán seleccionadas. ¿De acuerdo? Y lo que tendremos será abundancia de sinónimas frente a las no sinónimas. Y si lo que tenemos es que no hay selección, estas nuevas características no afectan, lo que tendremos es que las mutaciones no sinónimas y sinónimas se acumularán a una tasa parecida. ¿De acuerdo? Esto hay una estadística muy concreta que lo estudia, ¿de acuerdo? Y quiero presentar porque a lo largo de la charla veréis que la utilizamos bastante. Y es el ratio de NDS o PNPS, ¿de acuerdo? Que lo que hace es evaluar la tasa a la que se acumulan mutaciones no sinónimas frente a mutaciones sinónimas, ¿vale? Y esto se corrige por el número de sitios potenciales que pueden
llevar mutaciones sinónimas, no sinónimas, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero, de forma resumida, lo que significa es que si tenemos un DNDS superior a 1, lo que hablamos es que tenemos selección positiva, ¿de acuerdo? Acumulación de mutaciones no sinónimas. Si tenemos un DNDS menor que 1, lo que tenemos son mutaciones sinónimas, ¿vale? Y hablamos de selección negativa purificadora. Y si el DNDS está alrededor de 1, lo que tenemos es que se están acumulando a un ritmo igual, las no sinónimas y las sinónimas. Y aquí hablamos de que está actuando la deriva genética, no hay selección. Lo podemos llamar evolución neutral. ¿De acuerdo? Vale, esta es una de las formas en las que nosotros trabajamos. Pero volviendo a la pregunta anterior, ¿por qué nos interesa estudiar la evolución en patógenos? Bueno, porque en otro tipo de organismos superiores, eucariotas bueno, animales, nosotros tenemos otras formas de acercarnos al pasado, ¿no? Que es a través del registro fósil o por otras aproximaciones. Con los patógenos lo tenemos mucho más complicado. Sí que es cierto que podemos encontrar fósiles o incluso en el tema de los patógenos muchas veces encontramos momias en las cuales hay DNA antiguo de patógenos que podemos estudiar, pero es bastante complicado, ¿de acuerdo? En cambio, si nosotros estudiamos el genoma actual y vemos las huellas genómicas que han dejado, podemos hacer inferencias sobre el pasado. De cuestiones como brotes epidémicos históricos, procesos de especiación, cómo han sido los saltos entre distintos hospedadores en el pasado, ¿de acuerdo? Pero también nos permite estudiar el presente. Podemos ver cómo se desarrollan las resistencias a antibióticos o a tratamientos actualmente, la emergencia de nuevos patógenos. Incluso podemos hacer inferencias a futuro. ¿De acuerdo? Pues hay un tratamiento nuevo y nosotros con información que tenemos del presente y del pasado podemos inferir ese tratamiento si va a generar algún tipo de cambio genético. Me voy a centrar principalmente en el pasado y el presente en la charla de hoy, porque es lo que he trabajado, ¿de acuerdo? No voy a entrar en el futuro porque, bueno, podemos discutirlo más adelante, cosas potenciales, pero son cosas en las que yo no he trabajado, ¿de acuerdo? Pero es algo para lo cual este tipo de aproximaciones también las podemos aplicar. Todo esto, a lo largo de mi trayectoria investigadora, lo he trabajado mucho en la enfermedad de la tuberculosis. Cuando hablamos de tuberculosis, sobre todo al principio, al principio la gente que primera vez no oye hablar, tuberculosis y tal, siempre parece un poco como si fuera una enfermedad del pasado, ¿no? Sobre todo en una sociedad europea como la nuestra, sobre la tuberculosis parece que algo como que, bueno, sí, como que pasaban nuestros abuelos. Pero no es un problema del pasado, es un problema del presente, ¿de acuerdo? Y de hecho la tuberculosis, es una enfermedad contagiosa, se transmite por el aire, principalmente afecta al tracto respiratorio, ¿de acuerdo? Es la enfermedad infecciosa que más muertes ha causado a lo largo de la historia de la humanidad. Y hoy en día, de hecho, el año pasado, la OMS estimó que más de 1,2 millones de personas murieron por tuberculosis, ¿de acuerdo? Y hubo más de 9,5 millones de nuevos casos. Esta enfermedad la causan un grupo de bacterias que pertenecen a lo que llamamos el complejo de Mycobacterium tuberculosis, ¿de acuerdo? Y este complejo de Mycobacterium tuberculosis es un grupo filogenético que incluye cepas asociadas a tuberculosis humanas. Tenemos por un lado Mycobacterium africanum, o lo que también llamamos linajes antiguos o ancestrales. Tenemos linaje 5, 6, 9 y 10, todos ellos restringidos se transmiten activamente en zonas de África, ¿de acuerdo? Aunque tenemos también algunos casos en otros países. Tenemos por otro lado el grupo de Mycobacterium tuberculosis sensu estricto, o lo que llamamos linajes modernos, que son los linajes 1, 2, 3 y 4, que son los más abundantes y expandidos por el mundo. Y luego tenemos algunos linajes basales. Bueno, un linaje basal, ¿de acuerdo? Que es el linaje 8. Además, hay cepas de este complejo que están asociadas a tuberculosis animal, ¿de acuerdo? Que son los linajes A3, A4, A2 y A1. Y se transmiten entre distintos hospedadores mamíferos. Mycobacterium bovis se transmite en ganado bovino, por ejemplo, capra en cabras, tenemos Mycobacterium pinnipedi que se transmite en
en leones marinos y focas. Tenemos Mycobacterium microti, que se transmite en un grupo muy concreto de roedores, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Lo que es muy curioso es que en realidad casi todo este complejo, casi todas las bacterias, nosotros les damos nombres científicos distintos: Mycobacterium africanum, tuberculosis, Mycobacterium bovis, pero en realidad es la misma especie de bacteria. ¿De acuerdo? Tienen un porcentaje de identidad genética de alrededor del 98%. ¿De acuerdo? Que está más allá del umbral que normalmente utilizamos, del 95% para definir especies. ¿Vale? Entonces, históricamente se ha llamado así, pero es una misma bacteria. Y entonces nosotros la solemos estudiar en su conjunto, el MTBC, ¿de acuerdo? El complejo de Mycobacterium tuberculosis. Este complejo, o el ancestro a todo el complejo, tuvo su origen en África, ¿de acuerdo? Y hay estudios que indican que el complejo se expandió por el mundo acompañando a las migraciones humanas, ¿de acuerdo? Porque Mycobacterium tuberculosis es un patógeno obligado. Esto hace que hoy en día lo que tengamos es una distribución heterogénea de los distintos clados y linajes a lo largo del mundo. ¿De acuerdo? El linaje 4, que tiene un origen mayoritariamente europeo, está también a lo largo de toda América, ¿de acuerdo? Porque acompañó a las migraciones y colonizaciones en América en su momento. Linaje 2 está más asociado a la región asiática, linaje 1 a las regiones del Índico, ¿de acuerdo? 5 y 6 y 7 están bastante restringidos a África, ¿de acuerdo? Y esto también tiene una serie de consecuencias, bueno, lo explicaré un poco más adelante, y es que las diferencias genéticas entre los linajes y los grupos implican también que hay una alta especificidad entre el hospedador y el patógeno, ¿de acuerdo? Lo cual entiendo que es bastante curioso, porque es como, ostras, pero si estás diciendo que los linajes o que todo el complejo tiene un 99% de similitud genética, ¿de acuerdo? Las diferencias que hay entre los linajes en realidad son pocas comparados con otros patógenos que son muchísimo más diversos, ¿de acuerdo? Pues sí, la verdad es que son pocas, pero esas pocas diferencias hace que entre los linajes haya algunas características patogénicas distintas. Por ejemplo, en cuanto a la respuesta inmune del hospedador, ¿vale? Hay diferencias en la respuesta inflamatoria del sistema inmune entre los distintos linajes, ¿de acuerdo? Para un mismo hospedador. O el tiempo de latencia. La tuberculosis tiene, la enfermedad de tuberculosis tiene una progresión en la cual en un porcentaje muy elevado de los casos hay un tiempo de latencia en el cual la bacteria está en un estado de, bueno, latente, no replica, eh, se queda adormecida dentro del hospedador y en un momento dado reactiva y produce enfermedad, ¿de acuerdo? O especificidad en la transmisión. Ya desde hace muchos años que se sabe o que se ha demostrado que las cepas de linajes concretos se transmiten mejor entre poblaciones humanas específicas. Por ejemplo, las cepas del linaje 4 se transmiten mejor entre poblaciones humanas que tienen ancestralidad europea, mientras que las cepas del linaje 2 se transmiten mejor entre hospedadores humanos que tienen ancestralidad asiática. ¿De acuerdo? Un momento, voy a parar un segundo porque creo que me está llamando Andrés. Vale, efectivamente, era Andrés que no se ha podido conectar. Vamos a seguir, ¿de acuerdo?
Creo que sigo compartiendo la pantalla, ¿no? Ah, espera, porque tendré que darle... Ah, vale, perfecto. Vale. De acuerdo, entonces hay diferencias. De vez en cuando se me apaga la cámara, ¿vale? No sé por qué, pero bueno, estoy aquí. Em, Todas estas diferencias en respuesta inmune, tipo latencia, especificidad, tal cual, están relacionadas con diferencias genéticas. Entonces, vamos a la primera sección, ¿vale? Que os he comentado, que es estudiando el pasado. Entonces, como os he comentado, Mycobacterium tuberculosis o el complejo de Mycobacterium tuberculosis es un complejo que incluye distintos linajes, ¿vale? La bacteria más próxima o el linaje bacteriano más próximo al complejo es una micobacteria que se llama Mycobacterium caneti, ¿de acuerdo? Son muy similares entre ellas también, ¿de acuerdo? No tanto como las bacterias del complejo entre ellas, pero Mycobacterium caneti es muy similar. Sin embargo, a nivel genético me refiero, ¿de acuerdo? Debe tener una similitud del 97%, 98%. De hecho, todavía se considera que forma parte del complejo. ¿Vale? Pero tiene unas características microbiológicas que son muy distintas al resto de bacterias que generan tuberculosis. Primero, las bacterias del complejo tienen una alta incidencia, ¿de acuerdo? O sea, generan tuberculosis en humanos y son patógenos obligados. Mientras que Mycobacterium caneti son micobacterias que se han encontrado en pacientes todos restringidos a regiones muy concretas del Cuerno de África y, y, y que solamente se han encontrado muy pocos casos, ¿de acuerdo? Alrededor de 100 casos en 40 años, ¿vale? Además, las colonias que forman el tuberculosis complex, el complejo, son rugosas, mientras que canetis son suaves. Y de hecho se asocia esta morfología. Colonias rugosas suelen ser más patogénicas. Y las colonias suaves no tanto. ¿De acuerdo? Además, la diversidad genética del complejo, como os he dicho, es muy limitada. De hecho, no encontramos entre las bacterias del complejo ni recombinación ni transferencia horizontal de genes, cosa que sí encontramos entre las bacterias entre los miembros de Mycobacterium caneti. ¿Vale? Tiene una densidad genética muy elevada y tiene una alta recombinación. ¿Vale? Y si además las cultivamos, el complejo, el MTBC lo que tiene es un crecimiento muy lento, mientras que las Caneti tienen un crecimiento muy rápido. Crecimiento lento hablo de que puede tardar unas 3 semanas en crecer en cultivo. ¿De acuerdo? En realidad, si hacemos un análisis filogenético, lo que tenemos es que las bacterias que que pertenecen al complejo de Mycobacterium tuberculosis son un ingroup de todo el grupo de Mycobacterium caneti. Lo que pareciera es que en un momento dado una rama o un grupo de estas bacterias, de estas caneti, eh, evolucionó y dio lugar a lo que hoy es el complejo de Mycobacterium tuberculosis. ¿De acuerdo? De hecho, no hemos encontrado el reservorio de estas bacterias, de estas caneti, pero lo que se cree es que son bacterias, micobacterias ambientales. ¿De acuerdo? Que en momentos concretos o cuando tienen oportunidad son patógenos oportunistas, pueden infectar humanos. ¿De acuerdo? Mientras que en tuberculosis no sucede esto. Tuberculosis son patógenos obligados. ¿De acuerdo? Entonces, en un momento dado, nosotros estuvimos interesados en estudiar este proceso. Bueno, cómo de una bacteria potencialmente ambiental nace o aparece un patógeno obligado, ¿no? Y más con el potencial patogénico que tiene tuberculosis y bueno, los problemas de epidemias que ha causado a lo largo de la historia. Y lo que se nos ocurrió fue, bueno, es estudiar esta filogenia. ¿De acuerdo? Para los que no seáis, no tengáis un trasfondo evolutivo, esto es un árbol filogenético. En el extremo lo que tenemos son los organismos actuales, genomas, genes, organismos actuales, y a medida que vamos yendo hacia atrás en el tiempo, lo que tenemos son los estados ancestrales de esos organismos. ¿De acuerdo? Este punto de aquí sería el ancestro a todos los organismos que tenemos aquí, ¿vale? El ancestro común a todas las micobacterias, a todos los Mycobacterium caneti y de tuberculosis, ¿vale? Y este punto es el ancestro común a todas las tuberculosis, ¿de acuerdo? A partir de aquí, los distintos linajes de tuberculosis que tenemos hoy en día empezaron a radiar y a divergir. Entonces nosotros lo que se nos ocurrió es, bueno, vamos a ver en qué regiones del genoma, en qué genes concretos
tenemos unas presiones de selección en este punto, en el punto de la Scanetti, y en el punto de las tuberculosis que son distintas. ¿Vale? Genes que tengan aquí cambios en esta presión de selección, porque serán genes que han sido importantes durante este proceso. ¿De acuerdo? Y para eso lo que hacíamos era evaluar el DNDS, como os he comentado antes, la tasa de mutaciones sinónimas y no sinónimas. ¿Vale? Esto lo hicimos para todos los genes del genoma. ¿Vale? Hay algunos que tienen un DNDS que no cambia, ¿vale? Que no serían importantes en ese proceso, otros que sí que cambia, y nosotros lo que hicimos era, estamos principalmente interesados en aquellos en los cuales en el periodo previo a la especiación de la bacteria tuberculosis estaban bajo selección negativa, ¿de acuerdo? Eran unos genes que eran estables, por decir así, que no acumulaban muchos cambios y que justo después del proceso de especiación empezaron a evolucionar bajo selección positiva, empezaron a acumular cambios, ¿vale? Porque eso significa que aquí, en este punto, hubo una presión de selección, un cambio, ¿vale? Y lo que vimos, bueno, vimos un montón de genes, de esto escribimos un artículo, pero principalmente nos llamó la atención uno, FOR, ¿vale? ¿Y por qué nos llamó la atención? Porque el cambio en el DNDS era brutal, era mucho más elevado que en el resto de los genes que parecía que habían estado involucrados en esto, ¿vale? ¿Y qué es FOR? Bueno, los que trabajáis en bacterias habréis oído hablar de ellos. FOR forma parte del sistema de un sistema de dos componentes, ¿vale? Forma parte del sistema de dos componentes FOPR. Es la parte sensora. ¿Cómo funciona esto? Los sistemas de dos componentes normalmente son sistemas de regulación que tienen una proteína que se sitúa en la membrana, ¿de acuerdo? Y que se activa y que tiene una región extracelular. Y esa región normalmente lo que hace es responder a un determinado estímulo extracelular, ¿vale? El que sea la presencia de un determinado soluto, nutrientes, o pH, bueno, distintas cuestiones, ¿vale? Cuando este regulador, esta antena sensora se activa, ¿vale? Lo que hace es fosforilar un factor de transcripción. Lo que hace es fosforilar un factor de transcripción que a su vez desata una cascada de señalización. ¿De acuerdo? Vamos, los sistemas de componentes lo que hacen es, hay algo fuera de la bacteria, lo he notado y como lo noto, actúo en consecuencia transcribiendo lo que sea, actuando sobre una cascada de genes que hacen la función que tengan que hacer, ¿vale? Porque las bacterias normalmente tienen distintos sistemas de dos componentes, cada uno preparado para una función específica. ¿Por qué nos llamó tanto la atención? Porque además FOP, que es el factor de transcripción del sistema de dos componentes FOPR, es uno de los principales reguladores de virulencia en tuberculosis. ¿De acuerdo? Y además, de hecho, hay una vacuna basada en FOP que creo que está en fase 3 de ensayos clínicos. Es una vacuna muy prometedora. De hecho, vacunas en tuberculosis, la que hay actualmente es la BCG, que tiene, no sé si 100 años, pero vamos, debe estar cerca, porque todas las vacunas que han ido saliendo luego, se han ensayado distintos tipos de vacuna, no otorgan una protección mejor. La mejor vacuna que tenemos hasta ahora, hoy en día testada, es la BCG, que se hizo en el Pasteur hace, ya os digo, la tira de años, y tiene una eficacia bastante baja comparado con las vacunas que desarrollamos hoy en día para otros patógenos. ¿De acuerdo? Y esta vacuna, que por cierto se está desarrollando en España, es de un grupo lo conoceréis, Carlos Martín, bueno, no sé si lo conocéis, pero Carlos Martín, de la Universidad de Zaragoza, ¿de acuerdo? Es una de las vacunas más prometedoras que hay ahora mismo en el pipeline de ensayos clínicos, ¿vale? Y ya os digo, está basada en un mutante de este sistema de dos componentes. Además, lo que testamos cuando vimos esto, que FOR era el gen que más, que parecía haber sufrido un cambio mayor, es que estaba asociado a grupos de transmisión muy grandes. ¿Y esto qué significa? La tuberculosis, como es un patógeno obligado, tiene grupos de transmisión, genera brotes, por decir así. Bueno, pues aquellos genomas en los que encontrábamos que FOR estaba mutado, tenía mutaciones no sinónimas, ¿de acuerdo? Eran
genomas eran casos que estaban en grupos de transmisión muy grandes. Bueno, comparado con aquellos grupos de transmisión en los que FOR no estaba mutado, que también se transmitía a la bacteria, pero de una forma más limitada. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que parece es que este sistema de dos componentes, FOPR, está relacionado con transmisión. En un momento dado, esta antena FOR empezó a acumular mutaciones no sinónimas, probablemente para adaptarse al nuevo entorno en el que se encontraba, ¿vale? Y para desarrollar todas estas características de virulencia. Esta aproximación de DNDS la hemos hecho, como os he comentado, de distintas maneras. Para todos los genes del genoma, para regiones muy concretas, ¿no? Para categorías de genes. Vamos a estudiar solamente los genes esenciales, los no esenciales, los antígenos, etcétera. ¿Vale? Y aquí también nos han surgido cosas muy curiosas. Por ejemplo, casi todas las categorías de genes están muy conservados. ¿Vale? Mycobacterium tuberculosis es una bacteria cuyo genoma está muy conservado. Pero lo que es curioso es que lo más conservado que tiene, la categoría más conservada, son los epítopos, ¿vale? Que son esas regiones de las proteínas antigénicas que interactúan con el sistema inmune. ¿De acuerdo? Que es distinto a lo que vemos en otros patógenos. Normalmente algunos patógenos, algunos tipos de virus y tal, lo que hacen es tienen regiones de epítopos súper variables o hipervariables para intentar escapar, ¿no? El sistema inmune. Bueno, en este caso es al contrario, lo tienen súper conservado, porque en realidad la transmisión de Mycobacterium tuberculosis está mediada por la reacción del sistema inmune. Tuberculosis infecta a humanos, nuestros pulmones, el sistema inmune la reconoce, genera granulomas, ¿vale? Que son como unos encapsulamientos provocados por macrófagos, que lo que hacen es acumularse alrededor de la bacteria y generar estas estructuras llamadas granulomas. Dentro de los granulomas, la bacteria puede empezar a replicar hasta que llega un momento que el sistema inmune no es capaz de contener la inflamación y la bacteria. Esos granulomas, explotan, se rompen y la bacteria empieza a diseminarse. ¿De acuerdo? Y todo esto sucede dentro de los macrófagos. Entonces, la bacteria necesita ser reconocida por el macrófago para empezar a replicarse dentro de esa célula. Es por esto que se propone que en este caso los epítopos estén tan conservados. ¿De acuerdo? Tiene un DNDS muy por debajo de 1. ¿Vale? Claro, nosotros hasta este momento lo que hacíamos eran aproximaciones de DNDS que calculábamos lo que le llamamos el overall DNDS. Esto significa que tenemos todas las mutaciones en una región concreta y las utilizamos para calcular una tasa, una estadística. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace esto? Nosotros lo que hacemos es mapear sobre la filogenia o el conjunto de cepas que tengamos las mutaciones, las juntamos todas, pues en este caso, en este ejemplo, tenemos 6 mutaciones sinónimas, 7 no sinónimas, un DNDS de 0,37. Perfecto. Pues este es el valor que nosotros utilizamos. ¿Qué pasa? Que eso tiene muchas limitaciones, porque puede ser que las presiones de selección sean distintas en función de la rama del árbol filogenético en la que estemos. Si este es un clado que realmente, aunque lo vemos junto porque pertenece al mismo grupo, pero está está en un nicho ecológico y este en otro nicho ecológico distinto, puede tener presiones de selección diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, hay unas aproximaciones para calcular DNDS que se llama DNDS por rama. Y lo que hace es tener en cuenta las mutaciones sinónimas y no sinónimas que aparecen en cada una de las ramas para calcular un valor exclusivo para cada rama. Y esto lo que nos permite es ver si las presiones de selección varían a lo largo del tiempo filogenético. ¿De acuerdo? En tuberculosis tenemos un problema. Y es que, como os he comentado, tenemos una diversidad genética muy limitada. ¿Vale? Nuestro escenario es más que este, se parece más a este. Lo que tenemos muchas ramas en las que no tenemos mutaciones. O tenemos una mutación, o dos. ¿Vale? Entonces, esto no nos permite hacer una estadística robusta. No nos permite aplicar un DNDS por rama. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se nos ocurrió? Bueno, pues desarrollamos una aproximación que le llamamos trayectorias, ¿vale? Que lo que hacíamos es, bueno, vamos a intentar ver si somos capaces de calcular o de ver cómo el DNDS cambia a lo largo del tiempo filogenético, pero en vez de hacerlo por rama, teniendo en cuenta todas las ramas que van apareciendo en cada uno de los momentos, ¿vale? Y lo que hacemos es calcular un DN y DS cumulativo a lo largo de un tiempo filogenético relativo. Nuestro tiempo es
Aquí está el ancestro, aquí está las cepas actuales, por decir así, y lo que hacemos es, poco a poco, ir calculando como un DNDS parcial. Primero en este punto, luego en este punto, luego en este punto, luego en este punto, luego en este punto, y con todo eso lo que hacemos es dibujar una trayectoria. Y lo que podemos ver es, en este caso, por ejemplo, lo que podríamos ver es cómo a esta región codificante de ejemplo que tenemos aquí, durante un tiempo ancestral, desde el ancestro hasta este punto, ¿vale? Lo que teníamos era selección positiva. Más mutaciones no sinónimas que sinónimas, ¿vale? Y a partir de un cierto momento, lo que tenemos es selección purificadora. Más mutaciones sinónimas que no sinónimas. ¿De acuerdo? Lo que hicimos fue aplicar estas trayectorias de nuevo a todo el genoma. Y vimos cosas muy interesantes. Primero utilizamos los genes FOPR, ¿vale? Del sistema de dos componentes que os he comentado antes, para ver qué obteníamos. Aquí se me ha cortado un poco la diapositiva, pero lo que tenéis es en rojo las mutaciones no sinónimas y en azul las sinónimas, ¿vale? Estas partes de aquí, de inicio del gráfico, siempre son... es un poco de ruido, ¿vale? A partir de aquí es donde empieza a tener sentido. Entonces, lo que vemos es que FOR, al principio, evolucionaba bajo selección purificadora, ¿de acuerdo? Y es a partir de un cierto punto donde empieza a acumular un montón de mutaciones no sinónimas, ¿vale? Es a partir de un cierto punto donde las presiones de selección cambian para FOR y empieza esa adaptación al hospedador, ¿vale? A la transición. Si nos vamos a la otra parte del sistema de dos componentes, FOP, ¿vale? Acordaros que estos genes siempre actúan de forma coordinada. Lo que vemos es un patrón totalmente distinto. Las mutaciones sinónimas siempre han sido, y son hoy en día, superiores, la tasa, a de las mutaciones no sinónimas, ¿vale? Lo que indica que este gen evoluciona bajo selección purificadora y está muy conservado, ¿vale? ¿Qué significa esto? Aquí lo que tenemos es un sistema de dos componentes, ¿vale? Que son dos piezas. La parte del factor de transcripción, su función está muy conservada porque lo que tenemos es que las funciones que regula o la cascada de señalización que dispara es muy importante para la biología de la bacteria. En cambio, lo que tenemos es que FOR es la antena que está por fuera y es lo que permite adaptar esta respuesta a distintos entornos, ¿vale? Si, por lo que sea, el entorno, acordaros que el entorno en este caso nos referimos al hospedador, ¿de acuerdo? Cambia el hospedador, cambian las características, porque imaginaros que ahora en vez de una población con ancestralidad europea va a saltar una población, hablando de humanos, con ancestralidad africana. Y tenemos un entorno que puede tener ciertas características que son diferentes. Lo que hace es adaptar la sensibilidad de esta antena para que la función de FOP se siga manteniendo, ¿vale? Esto es lo que nosotros sospechamos. ¿Qué es importante también? Bueno, aplicamos también esta trayectoria para otras cuestiones, como son los epítopos que hemos visto en la diapositiva anterior. Por ejemplo, MPT64, ¿de acuerdo? Es un antígeno muy conocido y de hecho se usa como diana diagnóstica en tuberculosis. Y aquí lo que vemos es todo lo contrario. Lo que vemos es que hubo mucha selección positiva en el pasado y en un momento dado una selección purificadora. ¿De acuerdo? De hecho, lo que vemos, esto es otro árbol filogenético, ¿de acuerdo? Pero más grande, en forma circular, pero significa lo mismo. Lo que tenemos en verde aquí es que esta señal viene dada por mutaciones no sinónimas que están en la base del linaje 1 y del linaje 5, ¿vale? Que son linajes que están muy adaptados a ancestralidades humanas muy concretas, ¿vale? Linaje 1 al Indo-Pacífico y linaje 5 a poblaciones africanas. ¿De acuerdo? Esto lo que podría significar es que, bueno, este antígeno estuvo cambiando durante un tiempo, ¿vale? Bajo selección positiva, hasta que encontró un punto en el que se optimizó su función a los hospedadores a los que estaban en ese momento infectando. Y a partir de ese momento, el genoma o la región codificante se conserva. ¿De acuerdo? Esto lo hemos visto os he puesto un ejemplo, pero lo hemos visto en otros antígenos y además en epítopos, ¿vale? En las regiones, en concreto en las regiones epítopas de estos genes. Bueno, esto es un poco lo que hemos estado haciendo para estudiar el pasado. Pero también hemos aplicado este tipo de estrategias para estudiar el presente, ¿de acuerdo?
¿Y qué me refiero con el presente? Bueno, el presente en tuberculosis viene sobre todo dado por los tratamientos y las distintas estrategias que hay de erradicación de la tuberculosis. ¿De acuerdo? La tuberculosis es una enfermedad muy chunga. Las micobacterias, de forma intrínseca, son resistentes a varios antibióticos, ¿de acuerdo? Además, como os digo, en concreto la Mycobacterium tuberculosis tiene periodos de latencia, tiene una progresión lenta, periodos en los que se queda encapsulado, ¿de acuerdo? Y eso hace que el tratamiento se complique. Por lo general, esto es un esquema muy sencillo, pero para que os hagáis una idea, las cepas susceptibles de tuberculosis implican un tratamiento de 2 meses, una combinación de 4 antibióticos diarios, ¿vale? Seguido por 4 meses, una combinación de 2 antibióticos, ¿vale? Son 6 meses de tratamiento. Rifampicina, isoniazida, etambutol y piracinamida, ¿de acuerdo? Si tenemos la mala suerte de que, además, la cepa que ha infectado al paciente es resistente para rifampicina e isoniazida, aquí hablamos de cepas MDRs o multiresistentes. En ese caso, el tratamiento puede llevar de 6 a 9 meses, ¿vale? Y trabajamos con antibióticos más, bueno, trabajamos. En el hospital trabaja con antibióticos más agresivos. Bedaquilina, esto no me acuerdo cómo era, no recuerdo. Linezolid y fluoroquinolonas, ¿de acuerdo? Si pasamos a un nivel más y desarrollan resistencia a fluoroquinolonas, el moxifloxacino o la fluoroquinolona que se utilice se elimina, ¿de acuerdo? Y además podemos tener casos en los que hay cepas que son además resistentes a bedoquilina y linezolid, ¿vale? Que son antibióticos que se han incorporado hace poco al tratamiento. Y en estos casos los tratamientos se formulan ya se personalizan, ¿de acuerdo? De acuerdo al caso. Y puede durar hasta varios años, puede incluye antibióticos inyectables, o sea, son tratamientos muy agresivos, ¿de acuerdo? ¿Cómo surgen estas resistencias a antibióticos? Bueno, en el caso de tuberculosis, como os he comentado, no tenemos transferencia horizontal de genes, no tenemos recombinación. Entonces, estas resistencias surgen por mutaciones en genes que se encuentran en el cromosoma de la bacteria. ¿De acuerdo? Hay iniciativas internacionales que buscan generar catálogos de mutaciones que estén relacionadas con resistencia a antibióticos, porque una detección temprana de estos genotipos resistentes lo que nos permite es adaptar el tratamiento, ¿de acuerdo? Y evitar el generar el que se generen nuevas resistencias, ¿de acuerdo? Creo que la iniciativa más ambiciosa o en la que más grupos colaboran es una iniciativa liderada por la OMS, ¿de acuerdo? De hecho, el año pasado se publicó la segunda edición, en la cual lo que tienen son un montón de cepas clínicas, miles de cepas clínicas de tuberculosis fenotipadas, se hacen test de susceptibilidad a antibióticos, ¿de acuerdo? Y se secuencian, de manera que ven la asociación entre distintas mutaciones con estos fenotipos resistentes, ¿de acuerdo? No voy a entrar en la parte bioinformática, pero lo que tenéis que tener en cuenta es que estas mutaciones en realidad lo que se hacen es que se identifican con respecto a una secuencia de referencia. ¿De acuerdo? Tenemos una secuencia de referencia y lo que tenemos son, bueno, aquí lo tengo mejor explicado. Tenemos todas las cepas que ellos tienen, las que son resistentes, las que son susceptibles, extraen las mutaciones con respecto a la cepa de referencia y básicamente, con algunas correcciones, pero básicamente lo que hacen es, bueno, lo que tenemos es qué mutaciones son exclusivas o están exclusivas, no, se encuentran en mayor proporción en los cepas resistentes que en las susceptibles. Y estas determinamos que hay una cierta asociación. ¿De acuerdo? Para las mutaciones típicas o que otorgan resistencia canónica, por ejemplo, bueno, ahora lo veréis en RPOB, hay mutaciones que sí o sí su presencia genera resistencia a rifampicina. Esta aproximación funciona muy bien. ¿De acuerdo?
Para aquellas cepas en las que las mutaciones no generan una resistencia tan canónica, eh, aquí tenemos ciertas limitaciones. Por ejemplo, eh, podemos tener grupos o clados en los cuales hay abundancia de cepas resistentes, por lo que sea, ¿de acuerdo? Por cuestiones sociales o epidemiológicas, ¿vale? Si nosotros estudiamos esto, todo este clado o todo este grupo, mira, por ejemplo, este clado este grupo de transmisión, aquí lo que tenemos es que compartirá un montón de mutaciones en común, todas las mutaciones que aparezcan en esta rama, ¿vale? Están en común en este grupo, ¿vale? Es posible que mutaciones que aparezcan aquí nos aparezcan en este tipo de test como asociadas a resistencia, pero en realidad no lo sean, ¿vale? Puede ser que la resistencia venga dada por mutaciones que hayan aparecido aquí de forma independiente, ¿vale? Y esto es una limitación estadística bueno, es una limitación de este tipo de test, ¿vale? Nosotros lo que planteamos es, bueno, si estas aproximaciones se complementan con aproximaciones que tengan en cuenta la diversidad genética y evolutiva del grupo, podemos descubrir interacciones, por un lado, nuevas, o al revés. Podemos ver si hay asociaciones de estas que aparecen que son espurias, ¿vale? Correlaciones que en realidad, bueno, son correlaciones filogenéticas, pero no que estén asociadas a resistencia por sí mismas, ¿vale? Por ejemplo, volvemos a este tipo de gráficos que os presentaba antes. Este es el gen RPOB, ¿de acuerdo? Que os he explicado que es un gen, es el gen de la subunidad beta de la polimerasa, ¿de acuerdo? Es un gen esencial y mutaciones en zonas concretas de este gen lo que hace es otorgar resistencia a rifampicina, ¿de acuerdo? Porque la rifampicina es un antibiótico que lo que hace es impedir la función correcta de esta polimerasa, ¿de acuerdo? Hay mutaciones específicas que lo que hacen es que la rifampicina no, eh, no funcione sobre estos genes y entonces la función de RPOB se mantiene. ¿De acuerdo? ¿Qué vemos? Vemos que RPOB en el pasado evolucionaba bajo presiones de selección que le hacían evolucionar bajo selección negativa. ¿De acuerdo? Y en un momento dado lo que tenemos es un cambio muy brusco y empieza a evolucionar bajo selección positiva. ¿De acuerdo? Esta selección negativa es lo que nosotros esperamos, ¿vale? Como os he presentado antes, para los genes que son esenciales. Genes esenciales son genes que están muy optimizados. Pero lo normal es que si lo toques, nos carguemos algo, ¿vale? Entonces suelen estar muy conservados y evolucionar bajo selección negativa. ¿Qué pasa? Que si nosotros introducimos una presión de selección muy fuerte, como es la aplicación de rifampicina, lo que estamos forzando es a que se seleccionen mutaciones no sinónimas que le permiten a este gen ser óptimo bajo las nuevas condiciones. ¿De acuerdo? Entonces nosotros lo que decimos es, bueno, vamos a ver en qué otros genes vemos este patrón, ¿vale? Cuando aplicamos antibióticos. Importante, claro, este tipo de patrones evolutivos son muy dependientes del tipo de dataset que analizamos. Por ejemplo, ETHA es un gen que sabemos, estos son genes que ya conocemos, ¿de acuerdo? Es un gen que sabemos que está relacionado con resistencia a etionamida, que es otro antibiótico, ¿vale? Cuando tenemos cepas o genomas que vienen de un dataset susceptible, donde no tenemos cepas resistentes, lo que vemos es que las mutaciones sinónimas, que en este caso es la línea azul, se acumulan en una tasa mucho mayor que las mutaciones no sinónimas. El gen en este caso está conservado. En cambio, si utilizamos datasets que están enriquecidos para cepas resistentes, lo que tenemos es que en un momento dado, ¿vale? Probablemente relacionado con la introducción de este antibiótico en el tratamiento, las mutaciones no sinónimas se empiezan a acumular a una tasa muy elevada, ¿vale? Y esto lo vemos para RPOC, que también está relacionado con cepas resistentes a antibióticos de primera línea, o con este otro gen que también está relacionado con resistencias, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de patrones va a ser muy dependiente del dataset que nosotros utilicemos, ¿de acuerdo? Es algo que tenemos que tener en cuenta para los análisis. ¿Qué hicimos? Bueno, nosotros seleccionamos un dataset que estaba enriquecido para
dos datasets, perdón, uno enriquecido para cepas resistentes y otro enriquecido para cepas susceptibles. ¿Por qué? Porque nos permite hacer estas comparaciones. Genes que en los datasets susceptibles tienen un patrón y en los resistentes tienen otro. ¿De acuerdo? Calculamos las trayectorias de todos los genes, que como os he comentado, bueno, desarrollamos nosotros esta aproximación, y además elegimos datasets para los cuales tenemos datos fenotípicos, ¿vale? Esto es importante, porque si no, al final nosotros nos quedamos en predicciones bioinformáticas, que están muy bien, pero si no tenemos un respaldo experimental, a veces bueno, podemos encontrar asociaciones espurias o quedarnos limitados en las predicciones, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacemos es, bueno, seleccionar los genes que tenían este tipo de trayectorias cambiantes, utilizar los datos fenotípicos y hacer, bueno, una serie de modelos predictivos, ver si podíamos predecir la aparición de resistencias en base a la presencia de mutaciones sinónimas en estos genes en concreto. ¿De acuerdo? Y lo que descubrimos, bueno, es distintos genes que estaban asociados a distintos perfiles de tratamiento. Genes que ya conocemos, que dejamos como control positivo, por decir así, RPOB, que ya sabíamos que estaba asociado a resistencia a la primera línea, las girasas, que sabemos que están relacionadas con resistencia a fluoroquinolonas, ¿de acuerdo? Pero nos aparecieron genes nuevos, ¿vale? RV1730, bueno, una serie de genes nuevos, y nos llamó mucho la atención este, RV1830. ¿Por qué? Porque era un gen sobre el cual no teníamos información a priori. Sobre algunos ya había algún ensayo clínico que decían, bueno, sospechamos que esto puede estar relacionado, pero sobre este gen no. ¿Qué hicimos? Bueno, Victoria Furió, que también está aquí en Genómica, pertenece al grupo de Iñaki Comas, ella en otros experimentos generó librerías de mutantes por transposones y los hacía crecer en distintos medios con concentraciones de antibióticos. Y lo que vimos fijándonos en su dataset es que los mutantes para este gen concreto tenían una tasa de supervivencia mucho mayor, un fitness relativo mucho mayor con respecto al resto de mutantes en cultivos en los cuales teníamos concentraciones crecientes de isoniazida. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que demostramos fue bueno, somos capaces de predecir candidatos potenciales a tener mutaciones de resistencia, pero es que además, esto lo comprobamos, es que efectivamente hay mutantes para este gen que crecen mejor en condiciones en presencia de antibiótico, ¿de acuerdo? Y era un gen que en ese momento no se había reportado. Y además, para refrendarnos aún más, justo a la vez que nosotros, bueno, esto lo publicamos, justo a la vez que nosotros lo publicamos, con un par de meses de diferencia, no recuerdo si ellos lo publicaron antes o nosotros antes, pero bueno, fue poco tiempo, esto ya estaba en lanzamiento y aceptado. Otro grupo presentó lo mismo, presentó que este gen, que ellos bautizaron como RSR, estaba relacionado con cepas resistentes y con crecimiento, con tolerancia a isoniazida. ¿De acuerdo? Y de hecho también utilizaron aproximaciones evolutivas distintas a las que habíamos utilizado nosotros, y fue como, jolín, pues mirad, este tipo de aproximaciones funcionan. ¿De acuerdo? ¿Qué estamos haciendo ahora? Esto lo publicamos en su momento. Esto que os voy a presentar ahora es lo último en lo que estamos trabajando, porque al final nosotros aquí lo que decíamos es, bueno, este gen está implicado. Vale, y nosotros lo que nos planteamos es, bueno, podemos ir más allá, podemos ir al nivel de mutación, ¿vale? Las mutaciones concretas, si os recordáis, es lo que hacía el catálogo de la OMS, ¿vale? Pero esto funcionaba con abundancia de mutaciones en cepas, test estadísticos, ¿vale? Nosotros lo que nos planteamos es, podemos ir más allá y ver qué mutaciones son las que aparecen en las ramas concretas en las que se desarrollan la resistencia a antibióticos. ¿Cómo hacemos esto? Nosotros lo que tenemos es otro dataset que nos descargamos, que viene de una iniciativa también internacional que se llama Cryptic, es un consorcio que tiene alrededor de 10.000 genomas de tuberculosis, todos ellos fenotipados para 13 antibióticos diferentes, ¿vale? De primera línea y de segunda línea. Son cepas clínicas, ¿de acuerdo? Entonces lo que hicimos fue, bueno,
la filogenia, de nuevo sacar las mutaciones y mapear todas las mutaciones que nosotros encontramos en la filogenia, ¿vale? Y luego lo que hacemos es determinar, bueno, si esta cepa es resistente a isoniazida, rifabutina, moxifloxacino, levofloxacino y sus cepas hermanas no, nosotros lo que asumimos, entiendo que esto es un modelo y que es muy criticable y que tiene muchos, muchos gaps, pero es la aproximación que es una aproximación. Nosotros lo que asumimos es que en esta rama han aparecido todas estas resistencias. ¿De acuerdo? Entonces, las mutaciones que aparezcan en estas ramas pueden estar relacionadas con la aparición de estas resistencias. ¿Vale? Si tenemos 3 cepas, como es este caso, en los cuales son resistentes a isoniazida, es poco probable que la resistencia haya aparecido de forma independiente. ¿Vale? Lo más probable es que la resistencia haya aparecido en la rama ancestral a estas 3. ¿Vale? En este caso lo que analizamos es esta rama. ¿Vale? Vale, esto lo que hacemos ahora es un análisis de correspondencia. Tenemos la categoría de nuestras ramas, que si son resistentes o no a los determinados antibióticos, y las mutaciones que aparecen en esas ramas, ¿vale? Vemos si están sobrerepresentadas en esas categorías de ramas o no. Estas son mutaciones individuales, ¿de acuerdo? He puesto el nombre de los genes porque poner un número de mutación no es ilustrativo, ¿vale? Es mucho más sencillo ver el nombre del gen, pero estos son mutaciones individuales. Y además de estos análisis, nosotros eliminamos todas aquellas mutaciones que ya sabemos que están relacionadas con antibióticos. Todas las del catálogo que sabemos fehacientemente que están relacionadas las eliminamos, porque si no, la señal estadística que dan es tan fuerte que nos enmascara la señal de estas mutaciones. ¿De acuerdo? Y es muy interesante porque aquí lo que descubrimos son, por una parte, genes que ya sabemos que están relacionados con antibióticos, pero mutaciones para las cuales se tiene duda si están relacionadas o no, para las cuales no tenemos suficiente poder estadístico con las aproximaciones tradicionales. Por ejemplo, todas estas de RPOC, RPOA, incluso estas de MMB, ¿vale? Estos son genes que otorgan resistencia a etambutol, relacionados con resistencia a rifampicina, etc. Son mutaciones que en los catálogos aparecen como uncertain significance. Quiere decir que no hay datos suficientes como para si están relacionadas o no. Y nosotros sí que nos aparece una asociación. ¿De acuerdo? O mutaciones en genes que hasta ahora no se habían categorizado como asociados a antibióticos, porque probablemente haya pocos casos y sean mutaciones raras. ¿De acuerdo? Incluso mutaciones en regiones intergénicas. ¿De acuerdo? Me he centrado mucho a lo largo de mi charla en mutaciones sinónimas y no sinónimas, pero las mutaciones en regiones intergénicas son más difíciles de evaluar, ¿vale? Porque a priori no sabemos el efecto que tienen, pero bueno, algunas de ellas sabemos que afectan a la transcripción de los genes que vienen downstream, ¿vale? Y también están relacionadas con cambios fenotípicos. ¿De acuerdo? Y por último hemos intentado ir un paso más allá, ¿vale? Nosotros sabemos que esas mutaciones generan resistencias o están relacionadas con resistencia. ¿Hay mutaciones que preceden a estas? O sea, ¿pueden haber mutaciones que facilitan la adquisición de mutaciones que otorgan resistencia? Sabemos que existen, que hay mutaciones facilitadoras, ¿vale? Pero son mucho más complicadas de determinar. Nosotros lo que hemos intentado es utilizar la misma aproximación. En vez de estudiar las mutaciones que aparecen en la rama en la cual se desarrolla la resistencia, lo que intentamos ver son las mutaciones que aparecen en la rama inmediatamente anterior, ancestral. ¿Vale? Y de nuevo hacemos el mismo análisis. ¿Y qué obtenemos? Bueno, lo que obtenemos es que de nuevo, si os fijáis, lo que tenemos son todas las ramas que preceden la resistencia, se dispersan por el espacio este de componentes principales, ¿de acuerdo? Mientras que las ramas que no preceden la resistencia tienen un perfil mucho más homogéneo, ¿vale? Esto lo que nos indica es, ostras, estas mutaciones que aparecen aquí hacen que las ramas preresistentes a distintos antibióticos se dispersen, ¿vale? O sea, tienen como una firma genética más o menos propia, ¿vale? Y aquí encontramos de nuevo genes que sabemos que están relacionados, ¿vale? Pero que nos sirven de control positivo. Por ejemplo,
Vuelvo a RPOC, ¿vale? RPOC es un gen que acumula mutaciones en respuesta a las mutaciones que acumula la RPOB, ¿vale? RPOB os he dicho que acumula mutaciones de resistencia a rifampicina. Está muy bien, le permite resistir al tratamiento con rifampicina, pero ese RPOB mutado tiene una eficacia biológica menor que el RPOB ancestral, ¿de acuerdo? Y esa eficacia se compensa con mutaciones en RPOC, ¿vale? Entonces, como esos son tratamientos a primera línea, cuando vemos bacterias resistentes a antibióticos de segunda línea, lo que vemos es que tiene normalmente, claro, mutaciones resistentes a antibióticos de primera línea, tiene mutaciones compensatorias para compensar a esas que ha adquirido y luego desarrolla mutaciones de resistencia a segunda línea. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, refrenda mucho nuestra aproximación el hecho de que aquí nos aparezcan mutaciones compensatorias, porque son mutaciones que preceden la aparición de antibióticos que se utilizan en cepas resistentes como bedaquilina, linezolid. ¿De acuerdo? Y también tenemos genes nuevos bueno, que estamos estudiando y que parecen prometedores. ¿De acuerdo? Regiones intergénicas o genes como PRPD, que son factores de transcripción. ¿De acuerdo? Y bueno, esto es un poco lo que quería enseñaros hoy. En resumen, bueno, pienso y espero haberos demostrado que el hecho de analizar genomas de bacterias, que bueno, esto también se puede aplicar a otro tipo de patógenos en busca de presiones de selección pasadas, nos permite, por una parte, identificar genes que son relevantes durante la historia epidemiológica o patogénica del organismo, que pueden haber sido importantes para el desarrollo de distintos brotes o epidemias o saltos entre especies o poblaciones, y además que el estudio de estas presiones de selección, más allá de darnos información retrospectiva, nos permite identificar dianas relevantes para cuestiones actuales, como puede ser la respuesta y adaptación a tratamientos. Y nada, esto era un poco, bueno, algunas de las cuestiones que os he presentado las tenemos publicadas y algunas otras, sobre todo esto último estamos escribiéndolo, ¿de acuerdo? Estamos intentando ir a por la parte experimental de los candidatos que hemos seleccionado. Y nada, eso era todo. Si tenéis alguna pregunta, como yo soy el moderador y coordinador, pues me la vais lanzando sin problemas, ¿de acuerdo? Muchas gracias por venir y por escucharme. Nada, os dejo abierto. Si queréis, os activáis el micrófono y me preguntáis lo que consideréis. Y si lo sé, os lo contestaré. Si no hay preguntas, nos vamos rápido a comer, ¿eh? Que supongo que todos tenemos hambre. Álvaro, una pregunta. Dime. Muy chula la charla, muchas gracias. ¿Cómo de fácil es hacer estos tipos de análisis de selección con genomas completos? O sea, ¿es bueno tener muchos genomas o eso lo complica? ¿Cómo diferencias posible ruido de mutaciones reales, etcétera? Vale, a ver, esto depende un poco Espera, voy a dejar de compartir la pantalla. Vale, esto depende un poco de cada organismo, ¿vale? Porque es verdad que tuberculosis es un patógeno muy sencillo para hacer estas cosas. No tiene recombinación, tiene algunas reordenaciones cromosómicas, pero bueno, es muy sencillo aplicar estas cuestiones, ¿vale? Para otros patógenos bacterianos o víricos que son mucho más dinámicos en sus genomas, hay
hay que ir, en mi opinión, a regiones muy concretas. Si sabemos que tenemos bacterias como, no sé, Klebsiella, ¿no? O Gono, lo que sea, que sabemos que recombinan y que tienen zonas que saltan entre genomas y que hay mutaciones que pueden no venir por presiones de selección, o sea, por presiones de selección, sino simplemente porque haya habido un salto, ¿vale? Esas regiones tenemos que eliminarlas. Si no, con esas aproximaciones no podemos saber lo que es ruido y lo que, y lo que, y lo que no. Con respecto a si necesitamos muchos genomas, eh, depende, depende un poco también de lo que estamos buscando. ¿Vale? Nosotros aquí analizamos muchos genomas porque tuberculosis es un organismo que se estudia mucho y que lo que son, digamos, las mutaciones canónicas más comunes ya las conocemos. Entonces, si vamos a tener un dataset de 1000 genomas y lo que vamos a tener es que el 95% de las resistencias nos dan mutaciones que ya conocemos, eh, con estas aproximaciones no vamos a descubrir nada nuevo. ¿Vale? Eso tiene mucha potencia, pero si queremos ir a buscar señales más sutiles, tenemos que ampliar mucho más el rango de datasets. O, a no ser que estemos buscando, por ejemplo, una bacteria, no os voy a decir una bacteria nueva, pero un tratamiento nuevo. Oye, se acaba de introducir este tratamiento, este antibiótico, y se ha utilizado muy poco. Entonces, en ese caso, con que tengamos un dataset en el cual tenemos una suficiente representatividad de ese antibiótico, yo creo que podría funcionar. Genial, gracias. Pues nada, yo por mi parte nada más, ¿vale? Tampoco no lo voy a alargar. Si queréis, bueno, esto supongo que se colgará en algún momento. Si queréis escribirme con alguna duda, me escribís. O si queréis asaltarme por el pasillo, quiero decir, los que estáis en Fisabio, sabéis que estoy aquí en el -1, no hay ningún problema, ¿vale? Nada, muchas gracias por venir y os espero en las siguientes. Hasta luego. Gracias, Álvaro. Hasta luego.